¿Ya? Y hoy día precisamente, bueno, vamos a trabajar, como les contaba, vamos a partir hablando directamente de algo que viene directamente y que está aconteciendo en este instante, que dice relación precisamente con la grabación de clase. Bueno, el tema de la grabación de clase es todo un temón. Y lo primero que, bueno, en esto tenemos que estar como muy claro, es que la grabación de clases, en primer lugar, no es algo difícil de lograr, pero que sí tiene una gran connotación, es decir, tiene una gran importancia y a la vez eso implica que también tiene una alta ponderación. ¿Ya? Entonces, frente a esa situación es donde tengo que estar como muy atento a todo lo que vaya a ocurrir. Ahora, ¿de dónde vamos a comenzar hoy día a trabajar precisamente este tema de, o todo lo que dice relación directamente con la filmación de clases? Bueno, en el último taller yo le había hablado precisamente acerca de este informe y dentro de este informe, por supuesto, aquí van apareciendo directamente los resultados que tienen que ver especialmente. Aquí, lamentablemente, los resultados se mezclan, los que son de primer ciclo, segundo ciclo, enseñanza media y educación especial con necesidad educativa transitoria, ¿ya? Pero ¿dónde está lo interesante y lo importante de esto? Lo importante y lo interesante está que aquí también en estos resultados del año 2023 se incluyeron todos los elementos de lo que correspondería al año 2022 con respecto a la grabación de clases. ¿Ya? Eso es importante, ¿por qué te lo digo? Porque lamentablemente el año pasado, lógicamente, no teníamos una referencia clara de este proceso y en este instante, pucha, que es importante el tenerlo, principalmente por algo bien simple, que este antecedente significa que podemos nosotros, por supuesto, planificar de mejor forma directamente nuestro trabajo. ¿Ya? Eso es como muy importante porque sabemos que hoy en día esto tiene una connotación importante. Aquí estamos trabajando directamente prácticamente con el 60% del valor de nuestro portafolio, por lo tanto no podemos mirar como, no lo podemos mirar así como a la ligera, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender en este proceso? Mira, dentro de los aspectos que tienen que ver directamente con esta grabación de clase, lo primero es identificar qué variables son parte de la grabación de clase. Y lo primero que nos va a llamar la atención en este instante es que los aspectos que se van a considerar para este año en la grabación son aspectos que son diferentes a los que se consideraron el año 2022. No puedo hablar del 2023 porque no hubo grabación. Entonces, aquí, en esta oportunidad, lo que se evaluaba era un total de 9 aspectos. Y hoy en día, los elementos que se evalúan va a depender del portafolio que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque no todos, uy, ahí se me anduvo corriendo porque acá no todos se evalúan de la misma manera en la clase grabada. En la clase grabada, por ejemplo, en el caso de Claudia, que trabaja educación especial, aquí me quedo corrido, ya, en el caso de Claudia, que trabaja educación especial, la Claudia va a tener, por ejemplo, ella se va a evaluar en 9 aspectos. Pero los que son de primer ciclo, los que son de segundo ciclo, directamente se van a evaluar con 7 aspectos y que no son los mismos. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente acá va a suceder? Que en parte nosotros tenemos que ir visualizando aquellos elementos que tienen directamente relación con mi clase grabada. Ahora, ¿será más difícil la grabación de Claudia que tiene más aspectos? La verdad que yo te diría que no. Si vamos a utilizar la pauta de los 9 aspectos, yo te diría que esa pauta de los 9 aspectos es más simple que aquella pauta de los 7 aspectos, ¿ok? O de las 7 rúbricas.
¿Por qué? Porque esa pauta, que la Claudia se ríe sola ahí, está súper enojada, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros entender? Que la grabación de clase directamente, hoy en día, para todos los profesionales que son de educación especial, con necesidad educativa transitoria, se están considerando elementos de los nuevos estándares, pero también del marco para la buena enseñanza antiguo. Y en el caso de los quienes se evalúan con las 7 dimensiones, definitivamente lo que están haciendo, se están considerando los elementos nuevos, ¿ya? Pero no confiarse tanto en esto, porque acá hay de dulce y de grasa, hay de los dos elementos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que llama la atención de los resultados 2022 con respecto a la grabación de clase? Lo primero que va a llamar la atención es que el aspecto más descendido es el que curiosamente debiera, sí o sí, debiera haber estado evaluado de la mejor manera, que es el ambiente, en este caso, el ambiente de trabajo, que hoy en día directamente cambia a ambiente de aula, ¿sí? Ahora la pregunta es ¿por qué algo que se preveía que podía ser mucho más simple, por qué resultó tan bajo evaluado? Entonces, aquí es donde uno comienza a visualizar el porqué. Ya. En primer lugar, cuando se habla del ambiente de trabajo, hoy en día, ambiente de aula, la mayor de las dificultades se da en esto por algo muy, muy, muy simple. Y se da por el hecho de que la mayoría cree que el ambiente se logra por sí solo. Es decir, como que yo no tengo que hacer nada para que eso ocurra. Y ahí estamos equivocados. Porque esto se promueve, esto se gestiona, esto se organiza y también es parte de nuestro diseño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este ambiente de trabajo no solamente se involucra todo lo que dice relación con lo que es el respeto entre nosotros los que estamos dentro del aula, sino que también se incorpora directamente todas las rutinas, todos los espacios, cómo se gestiona el tiempo, cómo se gestiona el espacio para que esto resulte y resulte bien. ¿Cómo promuevo la participación directamente de mis estudiantes frente a ello? Por lo tanto, aquí lo importante es que el niño esté en todo momento involucradísimo con la clase. Es decir, por lo tanto, al momento de diseñarla, debo considerar una buena cantidad de, en este caso, de elementos que son del interés de los menores. La forma como parto tiene que ver mucho con el ambiente y este ambiente tiene que mantenerse durante el desarrollo de mi clase. Es decir, no harta motivación al comienzo y después nos olvidamos. La verdad es que no apunta a eso, no va por ahí. ¿Ya? Entonces, si nosotros esto lo vamos a visualizar dentro de lo que es la rúbrica, lo primero que tenemos que entender es que las rúbricas, vuelvo a insistir, no son igualitarias. Sí hay elementos que uno podría decir que tienen elementos en común y, por supuesto, vamos a discutir un poquito acerca de ello. Entonces me voy a cambiar aquí de pantallita y para que podamos ir viendo este tema. Denme un segundo y lo hacemos. Entonces, aquí lo primero que vuelvo a reiterar, mira, este es uno de los primeros aspectos que se va a considerar, insisto, para esta pauta, que es el ambiente de aula. Ahora, aquí hay algunos conceptos claros o claves que es importante directamente considerar. Lo primero, si tú te dices cuando el ambiente de aula, que es el que hemos estado conversando en este instante, lo primero que llama poderosamente la atención, en primer lugar, es lo siguiente, que la primera palabra, cuando se comienza a aplicar el descriptor, habla de promover. Es decir, es algo que se gestiona y se promueve el ambiente que propicia el aprendizaje. Y a través de él se generan estas relaciones de confianza, valoración, respeto y equidad. Bueno, siempre el punto de referencia va a estar puesto directamente en qué. Siempre va a estar, este punto va a estar incorporado en el nivel competente, donde dice durante toda la clase, y no parte de ella,
directamente se evidencia un ambiente de aula que propicie el aprendizaje en el que se observa una buena convivencia. Ya, y aquí es donde tenemos que tener cuidado, entendiendo qué es lo que es esa buena convivencia. Entonces, acá hay algunos elementos que son clave, y te lo dice la misma rúbrica. Se observa cuando la buena convivencia se observa cuando hay un ambiente en que existe un trato respetuoso, ¿ya? Pues los estudiantes y docentes se escuchan entre sí, ¿ya? Aquí está la primera variable importante. Una de las críticas constantes que reciben los profesores es que no dan los espacios ni los tiempos para escuchar al alumnado. Generalmente el profesor asume el protagonismo y no precisamente como un mediador, sino como que él ahí, el maestro coral, es el que lleva todo este proceso adelante. Entonces, por lo tanto, aquí lo que se busca directamente es que ellos se transformen en protagonistas. Por lo tanto, tampoco hay espacio dentro de aquello para que haya malos comentarios, para que hayan actitudes despectivas, ni tampoco haya espacios para discriminación. Pero esto es lo que llama más la atención. Además, los estudiantes están focalizados en las tareas. Eso es muy importante, porque los niños pueden tener un muy buen comportamiento, pero si están distraídos, si no están atentos, la verdad que esa buena convivencia no se va a dar. Y sobre todo, ellos tienen que estar focalizados en las tareas y cómo eso se va a manifestar. Mientras responden preguntas, mientras hacen solicitudes, recuerden que esto es una interacción, por lo tanto, no necesariamente significa que el alumno está preparado para responder preguntas. Es decir, yo tengo que gestionar de tal forma mi clase que ojalá las preguntas de parte de ellos salgan de forma lo más natural posible, lo mismo los comentarios en clase. Entonces, voy a colocar acá un ejemplo como súper concreto. Ya, imaginemos que nosotros vamos a hacer hoy tengo un primer año básico, por ejemplo, y en este primer año básico yo quiero que los alumnos, por ejemplo, quieran hacer un recuento acerca de un relato de aventuras. ¿Ok? Ya, la mayoría, ¿qué es lo que va a decir? Buenos días, estudiantes, el día de hoy quiero hacerle una tremenda invitación, lo invito a una aventura, ya. Con un relato así, automáticamente el que está asumiendo el rol protagónico soy yo. Pero al revés, ¿qué pasa si yo, vamos a iniciar directamente esta clase? Pero para ello, lo primero que les voy a pedir, por favor, siéntense aquí alrededor mío, porque yo el día de hoy, para iniciar esta clase, traigo un invitado súper especial. ¿Se imaginan qué invitado puede ser? A ver, coméntenme. Entonces les doy el espacio para escucharlos. Ya, algunos te van a plantear diferentes cosas y una vez que ellos van planteado sus propias hipótesis de quién es el invitado especial, le digo, mira, la verdad es que el invitado especial no es una persona, sino que es un objeto. Y este objeto lo tengo acá. Entonces yo vengo, coloco un cojín y sobre el cojín coloco un libro. Entonces los niños ya, nosotros pensábamos que era esto, profesor, nosotros pensábamos que iba a ser una persona, qué sé yo. Ok, bueno, como ustedes lo acaban de ver, mi objeto especial o quien me acompaña es un libro. Ahora la pregunta es, viendo el libro que tengo acá, ¿qué creen ustedes que vamos a aprender el día de hoy? ¿Para qué lo tengo acá arriba del cojín? ¿Qué creen que puede suceder durante esta clase? Nuevamente van a tomar el protagonismo y algunos te van a decir, no, nos va a leer un cuento, hay otros que te van a decir, nos va a contar una historia, ay no, nos va a permitir el libro, nos lo va a facilitar para que lo vamos hojeando, vamos a mirar las láminas. Entonces, todas esas respuestas que tú vas recibiendo por parte de él, simple, dale estos papelitos con pegamento, estos post-it, dale el espacio para que lo escriban. ¿Qué es lo que creen ellos que vamos a hacer con este texto? Ahora, como hay niños en primer año básico que escriben y otros que no, puedo decirle, bueno, ¿y qué les parece si para responder esto hacen duplas? El que mejor o al que le gusta escribir mejor, ¿qué les parece si él escribe, pero
el que está recién aprendiendo a escribir o el que va en proceso, lo invito a que también se coloque de acuerdo y converse con su compañero. Entonces, las respuestas que ellos te dieron, que las tienes en un papelito con pegamento, las colocas directamente en un papelógrafo o lo que tú quieras y automáticamente ahí estás, ¿qué es lo que estás haciendo? Primero, estás dando el espacio, le estás sugiriendo elementos y esto significa verdaderamente que ellos están proponiendo y están planteando sus propias hipótesis o sus propias, ellos están anticipando a lo que viene. No están haciendo una predicción, están anticipando porque hay que hacer la distinción entre predicción y anticipación. Yo anticipo cuando no tengo nada claro de lo que viene. Si yo tengo parte de información, ya hago una predicción a partir de la información que conozco. Entonces, una vez que tengo esta actividad, ok, yo diré, mira, la verdad es que de todo lo que ustedes me acaban de opinar, hay 5 de ustedes que acertaron. Precisamente el día de hoy vamos a ocupar esto porque le voy a leer un relato de aventuras. ¿De quién cree que se trata este relato? ¿Quién serán los personajes? ¿Cuál será el título? Bueno, lo vamos a descubrir dentro de nuestra clase. Pero hay algo que ustedes acá no me sugirieron y que eso el día de hoy va a ser el verdadero protagonista. El día de hoy van a aprender a hacer un recuento de esta historia. ¿Alguien sabe lo que es un recuento? ¿Quién me podría decir lo que es, lo que cree que es un recuento? ¿Para qué se puede utilizar un recuento? ¿Qué tan útil puede ser un recuento? Es decir, en todo momento es el menor el que tiene este grado alto de participación. Ahora, ok, ya descubrimos lo que es el concepto de recuento, ya tenemos el texto aquí, ya, ¿y por dónde partiré? ¿Cuál será el orden correcto para comenzar a hacer esta actividad? Entonces, nuevamente, son ellos los que sugieren y tú reafirmas. Por lo tanto, en todo momento tienes a los niños focalizados con la tarea, en todo momento se están escuchando entre sí, en todo momento están trabajando en duplas, están colaborando. Por lo tanto, el cambio de foco en la actividad y de inicio automáticamente le da un plus a tu clase. Por lo tanto, esto va a generar que se origine esta relación de confianza, donde hay un ambiente agradable, cómodo y lógicamente donde uno también aporta mucho como profesor. ¿En qué sentido uno aporta? Aporta en la calidez, aporta en el uso de su voz, aporta aumentando la voz, bajando la voz, matizando, haciendo contacto visual. Entonces el ambiente es rico para aprender. Lo que aquí sí tienen que manejar son los tiempos, porque los tiempos pueden jugar un poquito en contra. ¿Ya? Ahora, mira lo que dice acá. Esta relación de confianza, ojo, la relación de confianza, además de que el ambiente se generó cómodo y agradable, el docente, mira lo que dice acá, y esto es muy clave, el docente demuestra interés y se detiene ante las opiniones y desempeño de sus estudiantes. ¿Por qué le pedí que los niños escribieran lo que creían que se iba a tratar la clase o que íbamos a hacer en un papelito? Porque estoy sistematizando eso. Estoy prestando interés y también estoy deteniéndome ante las opiniones o lo que ellos creen que va a suceder. ¿Ok? Ahora, cuando yo se visualiza, ahora aquí el elemento importante es que independiente de lo que yo estoy haciendo, yo estoy recogiendo y valorando las intervenciones, sean correctas o incorrectas. ¿Ok? Y a su vez los estudiantes van a mostrar ese interés por lo que están aprendiendo, participan de forma espontánea, se entretienen y van más allá de lo solicitado, aportan, discrepan o plantean inquietudes y experiencias. Ahora, el tips más importante en la clase grabada, recordemos que vamos recién en el primer aspecto, ¿cuál es? Es súper simple. El tips más importante es de lo bueno poco. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? No es de ser amarrete. No, me refiero yo de que cuando hablo de lo bueno poco, me estoy refiriendo puntualmente a algo muy particular. Me estoy refiriendo que en todo momento, como yo sé que tengo 40 minutos,
No voy a agregar una cantidad exorbitante de actividades, actividades claves, actividades eje, actividades nucleares que permitan alcanzar el objetivo de la clase. No se desgasten en estar haciendo 20.000 actividades para esto, si no van a tener tiempo. Ahora, siempre uno le sugiere, oye, hazte un boceto, hazte un punteo de lo que quieres trabajar en la clase. Claro, pero uno, ¿qué es lo que puntúa? Puntúa la actividad y como gran cosa uno hace un punteo, por ejemplo, de las preguntas. Perfecto. Pero ahí puntuaste, por ejemplo, los espacios o los tiempos en los cuales los propios alumnos van a verbalizar. ¿Consideraste ese tiempo? Porque si no lo consideraste, son minutos menos que vaya a tener después tú mismo. Entonces, importante elemento a esto a considerar. Ahora, no olvidemos que en la columna destacado aparece algo que es súper importante. Dice, el docente propone una actividad. Propone, no la hago yo. El docente propone una actividad en la que son los estudiantes quienes construyen o descubren los aprendizajes de la clase. Es decir, el objetivo de la clase, ¿por qué tengo que dárselo yo? ¿Por qué no lo pueden descubrir ellos? Lógicamente le voy a colocar las pistas necesarias para que lo que descubran. Ahora, una vez que lo descubren, lógicamente yo les puedo decir ya, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿En qué orden? ¿Qué actividades debiera considerar o cuál es la secuencia de actividades que necesito para llegar a ello? Ellos proponen y entre todos concordamos una hoja de ruta o la ruta de la clase. ¿Qué les parece? ¿Factible? Franco, levantate la manito. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Ya, bueno, iba a relacionar eso a que hay otras partes en la rúbrica que se relacionan incluso al ambiente de aprendizaje, pues, y se van complementando por lo que nosotros el otro día como que desglosamos un poco la rúbrica y vimos que iban muchas cosas de la mano. Entonces, hay una parte incluso, si no me equivoco, de la rúbrica que dice que, bueno, ellos se tienen que dar cuenta cómo iban aprendiendo, o sea, qué hicieron para aprender, qué errores cometieron, qué aportó un compañero para aprender el grupo. Entonces, hay muchas cosas que se relacionan entre los mismos 7 aspectos de la rúbrica que hacen que uno obviamente lo haga más factible en estos 40 minutos, porque no es mucho. Totalmente, totalmente. Aquí todo, o sea, aquí lógicamente todas las, en este caso, las dimensiones que se evalúan en las rúbricas de la clase grabada, indudablemente que todo está relacionado. Aquí esto solamente a objeto de estudio se hace una separación de estos elementos. Indudablemente que acá está todo, está intencionado. Incluso en la misma selección del texto que vas a ocupar, tú puedes trabajar directamente la equidad de género. Aquí mismo tú puedes generar o levantar inmediatamente espacios para ir desarrollando o promover lo que es el uso o trabajar habilidades que van a ayudarte para desarrollar un aprendizaje profundo. O sea, acá estos elementos están combinados totalmente. ¿Ah? Pero lógicamente de la forma en que esto se aborda inicialmente es importante, por supuesto, ir viendo los elementos por separados para después, posteriormente, confluir. Ahora, mira, aquí lo que tienen en pantalla, esto es una creación que he hecho yo tomando en consideración, haciendo el cruce de diferentes elementos. Entre ellos, el más importante, por supuesto, está relacionado con todo lo que dice relación con lo que ocupa actualmente la agencia de calidad. Y la verdad que el grado de coincidencia, la verdad que es extremadamente, es evidente. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta con ello? Lo que tienen que tener en cuenta con estos recursos que se los voy a compartir en el Classroom del curso, es para que lo puedan imprimir y lo puedan usar y lo puedan incorporar directamente, estos son algunos de los aspectos que utilizan los correctores muchas veces o que desean evidenciar directamente al momento en que esto se va evaluando. Por ejemplo, siempre se evalúa, cuando hablamos del ambiente del aula, se evalúa la comunicación respetuosa y la buena convivencia. Entonces, se va a fijar siempre en el lenguaje del docente.
¿El docente utiliza un lenguaje claro, apropiado, respetuoso al dirigirse a los estudiantes? Ya, esto, claro, uno dice sí, siempre, en todo momento. Pero resulta que hasta en los propios videos que promueve directamente Docente Más, se ve un ejemplo que habla del ambiente de clase y la misma profesora le dice, lo que pasa es que ustedes son secos. Entonces, si vamos a hablar de rigurosidad conceptual al momento de directamente hacer nuestra clase, indudablemente que eso también tenemos que irlo visualizando. Por otro lado, tengo que evitar el uso de palabras inapropiadas, discriminatorias que puedan generar un malestar en los estudiantes. Es decir, oh, estos niñitos que son flojitos, ¿eh? Uy, que son lentos para trabajar niños, se le va a pasar toda la hora en eso. Ya, pues, apurarse, apurarse, apurarse. O sea, en vez de generar un ambiente grato, lo único que estoy generando es una tensión adicional. Esto es importante. El tono de voz que utilizo dentro de mi clase, ¿es adecuado? ¿Transmito calma y confianza? Y aquí, a veces, esto va muy relacionado con nuestros propios estilos. Hay algunos profesores que somos, me incluyo, somos algo hiperactivos. Pero uno va jugando con las tonalidades de voz, con los gestos, con los matices. El contacto visual, importante. Los gestos de cariño, importante en esto. Ahora, siempre utilizar expresiones de cortesía, un por favor, un gracias. Ahora, ¿en qué es lo que habitualmente nosotros a veces nos cuesta un poquito? En nuestra capacidad de escuchar. Nosotros queremos que todos nos escuchen a nosotros, pero en lo personal tengo que reconocer que somos un poquito malos para escuchar. O escuchamos parcialidades, no escuchamos el desempeño completo. Entonces, aquí tienen que tener cuidado con esto. O sea, denle en el espacio, escuchen directamente. Ahora, si esto se va alargando demasiado, bueno, directamente anda, convérsalo y cuál es tu estrategia para detener y para seguir avanzando con otro aspecto de la clase, pero que suene o que vaya siendo totalmente fluido. ¿Ok? Bueno, lógicamente aquí lo que tenemos que favorecer es muchísimo la convivencia, es decir, generar este ambiente positivo, seguro, acogedor. Se evidencia también un trato respetuoso y esto es importante. ¿Los estudiantes están enfocados en las tareas y participan activamente en ellas? Los niños pueden tener un excelente comportamiento, pueden tener pueden manejar variadas estrategias para levantar la mano, para tomar la palabra, todo lo que ustedes quieran. Pero no necesariamente a veces están participando de manera activa. Ahora, uno de los elementos que se ha visualizado, por lo menos en las clases del año 2022, que no consideraron estos profesores en que este aspecto salió mal evaluado, es el manejo de las interrupciones. O sea, siempre se logra visualizar así como súper rápidamente. Se visualiza inmediatamente cuando el profesor tiene domina técnica o estrategia, y los niños también tienen un dominio dentro de las rutinas de la sala. Se nota cuando están acostumbrados a levantar la palabra, se nota cuando están acostumbrados a escuchar, se nota cuando están acostumbrados a trabajar en grupo o en parejas. Y eso vayan evaluándolo como estrategia. Mira, si tu espacio de la sala es muy pequeño, ¿para qué van a hacer trabajo en grupo? Trabajen de par, trabajen en duplas. Es más manejable y es mucho más accesible dentro de 40 minutos de clase que puedo tener. ¿Ya? Entonces, lógicamente, uno anteriormente estos elementos uno por supuesto, los va gestionando. Efectivamente, entonces todos estos elementos son considerados al momento de grabar o de corregir directamente o el corrector va visualizando todos estos elementos concretos que vayan ocurriendo en la sala. Lo importante es cuando hay elementos o cuando aparecen situaciones de interrupción, la pregunta es clave. ¿Cuál directamente es tu estrategia para volver a captar la atención y para reenfocar al estudiante en la clase? Entonces, dentro de esa estrategia, a lo mejor yo puedo hacer una pregunta, puedo hacer un comentario, me puedo acercar. Eso, indudablemente, que yo tengo que tener algo, pero no lo puedo dejar pasar. ¿Ya?
Por lo tanto, yo como profesor también se espera que tenga un interés genuino en las opiniones de ellos y lógicamente en su desempeño, de manera que ellos también se sientan cómodos participando, expresando ideas y sobre todo que no tengan miedo a ser parte de. Ahora, elemento importante que se evalúa acá, a medida que se va gestionando la clase, la idea es que yo como profesor debo promover la participación de ellas. ¿Para qué? Para que de manera conjunta vayan creando y construyendo su propio aprendizaje. No soy yo el que enseña todo, ¿ok? Acá también necesitamos que él, o sea, yo coloco los elementos, yo gestiono las situaciones, pero él va descubriendo lo que va aprendiendo. Es más, puede ir incluso monitoreando lo que va aprendiendo. Después de cada tarea pueden tener en su mesa, cada dupla o en formato grande, pueden ir teniendo hasta un checklist para que ellos mismos vayan viendo y vayan cotejando qué es lo que han ido avanzando y qué es lo que tienen pendiente. Entonces, eso se genera como una ruta para ellos, ¿ya? Ahora, tengo que estar siempre atento a las necesidades y tengo que saber dar una respuesta oportuna a estas necesidades pedagógicas. Por ejemplo, tengo que identificar y atender las dificultades de aprendizaje cuando hay estudiantes que yo veo que no están aprendiendo, o que no entendieron, o que no comprendieron, o los veo distraídos. Entonces, perfectamente me puedo acercar, puedo preguntar, me coloco a la altura de ellos idealmente, y en la altura de ellos directamente puedo ir gestionando apoyos individuales de forma de que pueda seguir avanzando. Eso de una u otra manera es lo que se conoce como andamiaje y es parte del DUA. ¿Sí? Es decir, el DUA no necesariamente significa que yo voy a adecuar todo. No, yo puedo hacer directamente, puedo hacer apoyo individual desde el punto de vista verbal o puedo acompañarlo de un segundo tipo de recurso para que facilite directamente la comprensión o la expresión de parte de ellos. Entonces, es acá donde yo utilizo estrategias diferenciadas para atender esta diversidad de ritmo y estilo. ¿Ya? Ahora, lo más importante, recuerden de reinvolucrar a los alumnos que se distraen. ¿Ya? Aquí no hay merma, ¿ya? Aquí directamente lo que hay verdaderamente es, lo que hay directamente tiene relación con que tengo que captar la atención de estos alumnos distraídos. Y por eso dice ahí, los invito a participar, le puedo hacer una pregunta, le puedo asignar una tarea que le permita reconectarse con la clase directamente y el aprendizaje. Y sobre todo, aquí se van a evaluar siempre las rutinas que ustedes tienen ya sistematizadas. Entonces, se evidencia rápidamente, por ejemplo, cuando hay algún estudio, o sea, se nota cuando los niños nunca han trabajado en grupo y justo se te ocurrió trabajar en grupo en la clase grabada. ¿Por qué? Porque los niños en todo momento te van a estar preguntando, profesor, profesor, profesor. Entonces genera una interrupción constante donde se pierde tiempo y los desenfoca. ¿Ok? Entonces ahí es donde tienen que tener cuidado. Ahora, mientras esto se va desarrollando, también ustedes pueden ir enfatizando el resto de las rúbricas. Entre ellos, por ejemplo, pueden generar la equidad de géneros, dependiendo del material de lectura que están trabajando. No sé si la lectura habla de una hormiguita que a lo mejor trabajaba en la construcción. Yo podría... ¿Qué es lo que opinan ustedes acerca de que un personaje de género femenino trabaje en la construcción? ¿Tendrá que ver el género con el rol o la actividad que están haciendo? ¿Cómo podría también enfatizar el tema de la equidad de género? Ya, vamos a hacer una ronda de preguntas. Primero pueden preguntar, ya, van a preguntar ustedes primero, después voy a preguntar yo. Ya, vamos a partir con la Angélica. Ya, ahora vamos a elegir un varón. Ahora otra niña. O sea, yo puedo ir jugando con los géneros de quienes participan. Puedo utilizar personajes femeninos y masculinos a la vez. Entonces, ahí yo puedo ir eso enfatizándolo desde antes de. ¿Ya? Entonces, bueno, lo importante, esto tiene que visualizarse, mira. Comunicación efectiva de las rutinas. Una cosa es que los niños conozcan lo que tienen que hacer, si van a trabajar de a 2 o de a 3 o de más. Una cosa es que ellos tengan claro lo que van a hacer. Pero
tú tienes que verbalizarlo, tú tienes que decirle, tú tienes que darle paso a paso cómo va a ser la organización o qué es lo que tú que esto se vaya dando. ¿Ok? No que ellos deduzcan lo que hay que hacer. Y por supuesto, importante los recursos de apoyo. Idealmente, siempre tener variedad de recursos. Lógicamente va a depender siempre del nivel, va a depender del objetivo. Ya idealmente trabajen o utilicen, si tienen elementos tecnológicos, incorpórenlo, si tienen elementos, qué sé yo, gráficos, incorpórenlo, si pueden usar pictogramas, por ejemplo, incluso para el consenso para el consenso de las normas. En vez de que todos recuerden lo que tienen que hacer, traen un panel con 5 o 6 pictogramas, donde en uno, por ejemplo, aparezca un gesto que indica silencio, otro de escuchar atento, qué sé yo, y que ellos elijan cuál de ellos van a respetar durante la clase o si sugieren alguno nuevo. Y ahí hiciste el consenso, te vaya a demorar 30 segundos, 1 minuto en hacerlo. No necesitas alargar tanto para que todos vayan opinando. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos, todos los recursos de apoyo, todo tiene que ser pertinente. Ahora, ¿por qué le doy tanta ínfula a este ambiente de trabajo? Porque precisamente fue el más disminuido. O sea, realmente estuvo muy disminuido. O sea, un 9%, 1 de 10, algo que, entre comillas, debiera uno dominarlo como nada. Es decir, debiera ser como parte natural de nuestro trabajo. Ahora, en esto, como profesor, tenemos que aprender muchísimo de las educadoras de párvulo. Las educadoras de párvulo siempre favorecen el protagonismo de los estudiantes. Es algo que viene para nosotros. Franco, levantaste la mano. Sí, Gonzalo, ahí tengo una duda. Lo que pasa es Cuéntame. que, bueno, el horario que a nosotros nos van a grabar, por ejemplo, es un horario donde originalmente nosotros no comenzamos el bloque de clase, ¿ya? ¿Ya? La duda que me surgió a mí en este rato es como, ¿tú qué nos propones? Comenzar la clase al momento en que nos van a grabar, comenzar la clase como si recién estuviera empezando el bloque, en el sentido de que nosotros tenemos muy arraigado, por ejemplo, en la cultura escolar, que los chiquillos se pongan de pie al momento que entra el profesor, ¿cierto? Saludar, preguntarles cómo están y todo eso. O que empecemos de inmediato ya con los chiquillos en sus puestos sentados en honor al tiempo, considerando son 40 minutos, o igual lo agregamos lo que hacemos siempre con ellos, que es que saluden, sentarlos, hacer todo ese proceso. ¿Qué Ya. nos recomiendas tú ahí? Mira, la recomendación acá es bien simple. Aquí tenemos que entender que directamente lo que estamos trabajando es un segmento de la clase en lo que se está grabando, ¿ya? Y como segmento de la clase, este segmento de la clase tiene que estar orientado a trabajar directamente el objetivo específico. Ese objetivo específico es una habilidad, es un contenido, es una actitud. Por lo tanto, tu inicio de clase comienza directamente desde el elemento motivacional. Desde ahí comienza tu inicio de clase. Eso de que entre o no entre, eso no, que ya están sentados, ya están con los recursos que van a necesitar, ya están más o menos el ambiente, el espacio está requete distribuido previo a eso. ¿Ya? Por lo tanto, tú partes directamente desde el desarrollo, o sea, desde el inicio de tu clase, pero también con tiempos acotados. Acuérdate siempre en esta, bueno, la sugerencia de secuencia de tiempo, yo siempre digo, 10, 20, 10, inicio 10, 20 desarrollo, 10 cierre, o 10, 25, 5. Ya 10 minutos de inicio, 25 minutos de desarrollo, porque hay muchos elementos en el desarrollo, más ahora que se enfatiza lo que es el aprendizaje profundo, y posteriormente a eso, 5 minutitos de cierre donde puedo hacer un cierre bien entretenido, bien metacognitivamente hablando. ¿Ya? Entonces, esas son como las proporciones de tiempo que yo te sugiero. Franco. Sí, ahí mismo iba, la otra pregunta. El manual también menciona eso, o sea, como que distribuyamos todo antes, previo a la grabación, pero menciona igual que no es necesario que hagamos el cierre,
pero sí menciona la metacognición, entendiendo uno cuando lo lee que la metacognición no necesariamente va a estar en el cierre. O sea, eso es lo que yo más o menos Correcto. interpreté de eso. Entonces, ¿tú también recomendarías que nos aseguráramos de hacer esa metacognición, no necesariamente en un cierre como tal, en caso de que el tiempo esté un poco ahí Ajá. justo? Este era un poco curto. Ya, es que aquí, por eso, aquí es donde tienen que tener claro de que esta estructura de inicio, desarrollo y cierre, la verdad que es mucho más dinámica de lo que nosotros esperamos. Es más, dentro de los grandes cambios que vienen, bueno, no para la Claudia, sino que para el resto de los profes, no que estemos discriminando a la Claudia que trabaja en educación especial con necesidad educativa transitoria, sino que ellos están todavía con las pautas anteriores. Pero hay un concepto que hoy en día ha ido variando, ha ido mutando, que dice relación con la retroalimentación. No hablamos propiamente tal de retroalimentación, sino que hablamos de el uso oportuno de los desempeños de los estudiantes. ¿Por qué el cambio? Porque cuando hablábamos directamente cuando hablábamos directamente de la retroalimentación, es como que siempre tenía que estar al final del desarrollo. En cambio, cuando yo voy considerando inmediatamente los desempeños de los estudiantes, puedo ir haciendo retroalimentaciones parciales. Y cuando te hablo directamente de estos checklists que puedo ir haciendo a medida que voy avanzando, también voy monitoreando los logros de manera parcial. Por lo tanto, no necesito evaluar necesariamente formativa al final o al comienzo del cierre. Pero sí necesito tener espacios para que el niño tome conciencia, para que se autoevalúe, para que entre ellos se puedan coevaluar. Y dentro de esa coevaluación, lógicamente, yo tomo conclusiones que son metacognitivas. Ahora, ¿por qué le damos tanto, me van a disculpar la expresión, tanto color a la metacognición? Porque la metacognición es una forma concreta de el hecho de tomar conciencia de lo que estoy aprendiendo o de lo cercano que voy o lo que me falta por aprender. Eso en parte es un componente o es una forma, es un camino de demostrar el aprendizaje profundo. Es uno de los tres, porque hay tres caminos diferentes para llegar al aprendizaje profundo. Uno puede ser cuando genera argumentos, otro puede ser cuando crea algo para resolver, o lo otro es a través de la metacognición. Pero para los 40 minutos, el generar argumentos tienen que ser chiquillos como con características muy, muy bien desarrolladas para alcanzarlo. Lo mismo, por ejemplo, para desarrollar directamente o crear algo nuevo, 40 minutos como que haya estar muy apretado. Pero la metacognición sí puedo hacer una buena metacognición en 40. Entonces, yo por ahí apunto un poquito a esto. Ahora, lógicamente, aquí lo que buscamos es que los mismos conceptos, los mismos procedimientos, no siempre sea yo quien los enseña. O sea, yo le puedo generar, le puedo mostrar, le puedo ir modelando ciertos elementos y ellos van concluyendo. Por lo tanto, ellos se vuelven constructor de su propio aprendizaje. ¿Ya? Ahora, lógicamente, en el caso de todos los que trabajan en educación especial con necesidad educativa transitoria, me refiero a quienes trabajan con DEA y con TEL, aquí, por supuesto, el aprendizaje profundo también está. La diferencia es que aquí esto se comienza a desarrollar desde las propias explicaciones que dan. ¿Por qué? Porque mientras van explicando, también van generando los espacios para que ellos interactúen. Recordemos que acá hoy en día hablamos, especialmente en el desarrollo, en realidad en toda la clase, de una interacción constante. Ya se acabó la cátedra. La cátedra, eso es para cuando uno hace una conferencia, una charla magistral, ¿no? Es más, nosotros estamos ahora en taller, bueno, y de paso estoy ahí en vivo con los chiquillos en TikTok, pero estamos nosotros en taller y constantemente me van deteniendo, van haciendo preguntas y eso es lo que hay que normalizar. Por eso siempre la invitación es que todos cuando participen en estos talleres, en fin, todos ojalá con cámara encendida y vamos opinando y vamos contando y que vayan saliendo todas las preguntas ahí por haber. Cosa de ir sacando todo afuera. Si alguien quiere comentar, hacer un comentario, lo puede hacer libremente. Porque de eso se trata. Esa es la modalidad que hoy en día. Y nosotros tenemos que siempre gestionar los espacios principalmente para qué. Y que tiene mucha relación con la segunda pauta que vamos a ver con esto,
que tiene relación directamente con la participación y la colaboración. Olvidemos que somos solo contra el mundo. Nuestro trabajo está en gestionar experiencias donde el alumno verdaderamente participe y sobre todo se colabore. La colaboración es esencial en esto. ¿Qué nos cuesta un poco más como profe? Porque somos malazos para trabajar colaborativamente. El trabajo colaborativo, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque no es parte de nuestra cultura. Pero no significa que los menores vayan a ser de igual forma. Angélica, me levantaste la manito. ¿Sí? ¿Me escuchas? Atento y claro. Ya. Así como poniéndonos en todos los casos, en lo planeado, en lo que resulta, en lo que no resulta. ¿Algún tip, profe, así como salvavidas en el caso que nos estemos llegando al cierre y no estemos como, digamos, ya con esto yo logro por lo menos la metacognición y la hago, por ejemplo, no sé? Mira, aquí dentro de los salvavidas que siempre ayudan mucho en esto, dependiendo del objetivo de la clase, siempre me gusta utilizar, por ejemplo, en los inicios de la clase, una buena técnica y ojalá una técnica directamente que me sirva, o una estrategia que me sirva directamente para ir gestionando, anticipando y corroborando, anticipando y corroborando. Hay una técnica muy usada que tiene 20.000 nombres, pero que hoy en día la conocemos como la SQA, es decir, lo que sé, lo que quiere aprender y lo que aprendí. ¿Ya? Entonces, no sé, si hoy día vamos a hablar de una leyenda, ¿ya qué sé de ella? ¿O qué quiero saber acerca de ella? Entonces, eso yo lo puedo ir gestionando desde el inicio hasta el desarrollo tranquilamente. Por lo tanto, el que aprendí te va a quedar así como de cajoncito, justo para el cierre, como para el cierre cuando no tengo tiempo. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué reafirmamos de lo que sabíamos? Entonces ese cierre te calzó así como anillo al dedo. Y en 2 minutos lo podía hacer perfecto. Entonces calza sumamente bien. Otra técnica que sirve así como de metacognición, que les podría ayudar, pero muchísimo en ello, podría ser, por ejemplo, podría utilizar una técnica que se llama directamente el 3-2-1. ¿Ya? ¿Qué aprendí hoy? ¿Ya? ¿Qué fue lo que más me interesó? ¿Y qué me gustaría seguir aprendiendo? ¿Qué es lo que más me causó alguna dificultad? Entonces podría decir 3 cosas que más me gustaron o 3 cosas que aprendí en la clase de hoy. 2 cosas que me gustaría seguir aprendiendo. Y una cosa que a lo mejor me causó dificultad, pero tengo claro cómo seguir adelante. Entonces, ahí hay formas que uno va incentivando como para poder hacer esto. El SQA también, como te digo, lo que aprendí también funciona muy bien al finalizar. Ahora, si tengo un poquito más de tiempo, el organizador gráfico, la misma lluvia de ideas, en el inicio, en el desarrollo, en el cierre, la lluvia de ideas siempre calza. Ahora, si esto, bueno, hoy en día tenemos también altos recursos tecnológicos disponibles, un Kahoot, un Quizzes, ya también lo puedo utilizar para esto. Pero lo importante es que también tengan el espacio directamente, tengamos el espacio suficiente, particularmente para decir definitivamente, mira, yo aprendí esto el día de hoy. De esto estoy seguro que lo aprendí. Pero de esto tal vez no estoy tan seguro, pero sí creo que puedo ir por esta línea. Y ahí es donde yo coloco el andamiaje, ahí es donde coloco los aportes necesarios como para seguir avanzando. Entonces, lo importante, insisto, de lo bueno poco cuando digo esto en la clase grabada es porque el objetivo no tiene que ser para una clase de 40 minutos, la idea que el objetivo no sea tan gigante. Voy a colocar un ejemplo concreto ya. Hoy día se me ocurrió que los niños tienen que responder preguntas explícitas e implícitas de una leyenda que le acabo de leer. Ay, yo todo emocionado, hubo harta participación, hubo harta colaboración, pero churra, no alcancé a llegar a las preguntas implícitas, po. Llegué a las puras explícitas. ¿Qué hago? Ya. Uno de los detalles importantes que se destaca en esto que
Si bien yo doy a conocer o los niños descubren un objetivo que iban a cumplir al inicio de nuestra clase, y lógicamente lo logran al finalizar ella, porque es una meta, para el efecto de la evaluación, recordemos que en el portafolio se completa una ficha. Ya, en la ficha yo registro el objetivo que verdaderamente alcancé en el tiempo a cubrir. Aunque a lo mejor en la visualización o al momento que lo conversé con ellos, prometí un poquito más. Pero allí tú registras el objetivo de lo que realmente lograste hacer. Es decir, mis estudiantes fueron capaces de responder preguntas explícitas acerca de la leyenda escuchada atentamente, por ejemplo. Y eso es lo que se evalúa. No se evalúa lo que verbalizaste, entre comillas, directamente con tu curso, porque a veces los tiempos te pudieron jugar en contra. Ese es un excelente tips. ¿Ya? Ahora, mira, con respecto al segundo, a la segunda rúbrica, esta rúbrica, la que habla de promoción de la participación de sus estudiantes, mira, esta rúbrica es una de las rúbricas, disculpad la expresión, pero la más cínica. O como dirían por ahí algunos conocidos, la más maricona sonriente. Sorry por el concepto. Pero es así. ¿Por qué? Porque si le voy a dar tanto power directamente a la colaboración, ¿por qué no le pusimos como nombre promover la participación y la colaboración de los estudiantes? No, le dice promover la participación de los estudiantes el nombre de la rúbrica. Pero, curiosamente, lo que más puntúa no es la participación. Lo que más puntúa son los dos elementos, participación y colaboración sistemática. Entonces, aquí es donde tienen que tener cuidado. Siempre, y siempre, 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 ustedes trabajen la colaboración. Si tengo un estudiante que pueda ayudar al par, métanlo. Invítenlo, desafíenlo a que ellos ahora sumen uno más al club de los que saben. Ustedes desafíenlo, premienlo, estimúlenlo a que ellos son tan buenos compañeros, son tan solidarios que idealmente vamos sumando gente para que vamos avanzando. Aquí somos equipo, por lo tanto, entre todos nos apoyamos. Y todos colaboramos contra ellos. Entonces, ese principio es importantísimo trabajarlo con ellos. Ahora, mira, aquí tienen que tener cuidado. En la misma rúbrica, cuando hablamos de los aspectos básicos e insatisfactorios, en los dos están presentes la participación. Entonces uno dice, no, mi clase estuvo genial, hice participar a todos. Los que levantaron la mano y los que no levantaron la mano. Y tú súper contento, no, yo los vi que están participando, están, pero power, chiquillos. Seguro que mi clase la rompo. Seguro que mi clase es un destacado en esto. Lo siento, colega, pero lamentablemente en lo que respecta a participación es el 50% de la pega, ¿no? Porque para poder llegar al nivel competente necesito ir trabajando, necesito ir incorporando esta colaboración constante entre pares. Mira, acá me hacen una pregunta re interesante. Me dicen, ¿cómo se incorpora cada uno de los dominios del marco de la buena enseñanza en la planificación? En todo, pues, mijita, en el ambiente, en la misma planificación, en la ejecución, en las propias responsabilidades profesionales que tú vas atendiendo. O sea, esto está presente en todo, ¿ya? Franquito, me pediste la palabra. Sí, aquí Gonzalo, a ver, mira, yo hice la clase grabada con el curso de la jornada, ajá. O sea, no he hecho la clase grabada todavía, pero la probé con el curso de la jornada contraria. ¿Ya? Ok. Mismo nivel, distintas características, por supuesto, de los niños. Pero lo quise probar. Ahora, con respecto a esto, me sucedió en un momento de la clase que yo utilicé, un trabajo en grupo, y ahí utilizaba por el grupo a 2 representantes, un hombre y una mujer, por supuesto, entendiendo el tema de la equidad de género. Exacto. Y
Intencioné obviamente también los grupos previos, sabiendo que iba a colocar estudiantes que son muy adecuados, con estudiantes que probablemente son elemental, insuficientes. Entonces, por ejemplo, porque me pasó, real, que un estudiante tenía que situar un acontecimiento en una línea de tiempo, entonces la situó y dudó, ¿cierto? Como que dijo, no, quizá no va ahí. Entonces, como yo noté eso, le dije, ¿qué pasó? ¿Tienes alguna duda? ¿No estás conforme con tu respuesta? No, dice. Yo le dije, bueno, ¿quieres ayuda de alguien, de tu compañero que que está acompañándote acá adelante de la pizarra? ¿O quieres una ayuda en un compañero que está en tu grupo? Ese estudiante, yo sabía a quién le iba a pedir la ayuda, porque tenía un estudiante súper destacado dentro del grupo. Entonces, no quiero pedirle ayuda a Juanito Pérez. Hubo su comodín. ¿Ya? Claro, ya. Entonces le dice, incluso relacionado a eso, le dije, bueno, vamos a usar ese comodín, le dije yo, sal a la pizarra Juanito Pérez, salió Juanito Pérez, y claro, le ayudó con la tarjeta X a colocarla en el lugar donde originalmente iba, ¿cierto? Ese acontecimiento. Eso se va a tomar como colaborativo, ¿cierto? Supongo yo. Mira, es que ahí lo que hiciste ahí lo que hiciste verdaderamente no es una colaboración. Ahí lo que hiciste verdaderamente es un trueque o un enroque. Cambiaste un jugador por otro jugador. No, aquí al revés. Yo creo que el elemento clave para que esto funcione como colaboración, a ver, ya él llamó su comodín, pero no para que el comodín, entre comillas, directamente responda por él, sino que ya 30 segundos, un minuto, reunión de dúo o de dupla, se colocan de acuerdo y responde el mismo que originalmente estaba cuestionado o que se le estaba haciendo el cuestionamiento. Salvo que él le pida a su compañero que responda por él, pero da lo mismo, pero dale el espacio para que ellos se coloquen de acuerdo. Y por último, y ahí yo aprovecho inmediatamente, en calentito, como decía la abuelita, ahí mismo aprovecho a decir, oye, ¿cómo llegaron ahí, el par de compadritos o el par de alumnos queridos, cómo llegaron a esa conclusión? ¿Cómo lograron tomar acuerdo? Originalmente, ¿cuál era tu opción? Y originalmente, ¿cuál es tu opción? ¿En qué influyó? ¿Qué es lo que conversaron? Coméntenle a sus compañeros cómo tomaron este acuerdo. ¿Y qué llevó a inclinar la balanza hasta esta opción y no a la otra? Entonces, el niño también, desde su perspectiva, va a generar su propio argumento. Primero va a justificar lo que hizo y luego va a generar el argumento y te va a explicar el por qué lo hizo de esa forma. Entonces, ahí, lógicamente, tu clase se va para arriba. Ahora, si esta dinámica de apoyarse, de colaborarse, está como tan internalizada en ello, regio estupendo. Eso significa necesariamente que es sistemático. Por lo tanto, esto ojalá se vaya viendo como en gran parte de tu clase, no solamente en una actividad puntual. Puede ser en una colaboración al inicio, al final, puede ser apoyando. Incluso, si yo hago una coevaluación, también se están colaborando en que también, en el mismo hecho que yo a lo mejor me autoevalué, yo creo que mi desempeño no estuvo tan bueno porque aprendí algunas cosas y otras que no las logré. Pero cuando su compañero lo coevalúa y él ratifica lo que dijo, pero además agrega nuevos elementos, también le está colaborando en su opinión. También le está colaborando en mejorar su propia imagen de su desempeño. O sea, ahí hay colaboración y también hay un componente, entre comillas, de metacognición conjunta y de coevaluación. Entonces, como decían los franceses, touché, ya le diste al 1, al 2 y al 3. Entonces, ahí son las estrategias que uno tiene que ir generando. Lo importante, ¿dónde está? Lo importante está en el diseño de mi planificación. Generé el espacio para que se diera esa colaboración. Porque vuelvo a reiterar, el enemigo principal que van a tener acá es el tiempo. Por lo tanto, dentro del tiempo, actividades focalizadas, actividades simples, actividades que puedan hacer en el tiempo, pero que además se puedan discutir, se puedan colaborar, se puedan complementar. ¿Ah? Por eso es tan importante, mirad. Bueno, todo lo que dice acá la rúbrica
Ustedes saben que a mí me gusta siempre crear mis propios recursos complementarios para esto. Mira, acá creé todo este manual que tengo acá directamente enfocado en esto. Entonces, ya, como acá se favorece la participación y la promoción, bueno, lo primero que yo en este caso estoy enfatizando, doy énfasis primero a este elemento. Ya, primero me voy por la participación y luego me voy por el tema de la colaboración. Bueno, lo primero, siempre planteado como descriptor y como pregunta, porque es lo que va a usar directamente el corrector. El docente ofrece oportunidades de participación a todos los estudiantes a lo largo de la clase. Ojo, a todos, no a algunos. ¿Por qué? Porque también tenemos que reconocer que nosotros como profe tenemos nuestros regalones. ¿Para qué estamos con cuestiones? O sea, tenemos nuestros regalones en el sentido de participación. A eso voy, no es que sea el preferido. ¿Ya? Por otro lado, se evidencia un equilibrio en la distribución de oportunidades de participación, evitando que algunos estudiantes participen más que otros. Entonces, aquí voy a tomar el ejemplo de las educadoras de párvulo, con su famosa técnica del palito preguntón. Ya, el palito preguntón directamente invita a participar, pero genera ese equilibrio, esa distribución equitativa. ¿Por qué? Porque directamente permite que todos puedan ser partícipes. El docente utilizó estrategias variadas para promover esta participación, como preguntas abiertas, lluvia de ideas, debates, juegos de roles, diálogos. Acá no se van a colocar a hacer una dramatización, porque no van a tener tiempo. Pero sí un mini diálogo, ¿por qué no? Igual funciona, igual sirve. ¿Ya? Por otro lado, se observa a los estudiantes participar activamente en la clase respondiendo preguntas, haciendo preguntas, compartiendo ideas, haciendo comentarios. Ya, entonces, para que todo eso se dé, tengo que gestionarlo, tengo que involucrarlo, tengo que generar el espacio. Pero ese espacio, indudablemente, que es parte de la planificación. ¿Ya? Bueno, insisto, acá en la clase grabada me da risa un poco porque profesionales que se dedican a hacer asesoría en el portafolio docente dicen, oye, taller 10 lucas, por ejemplo, para enseñar a hacer la clase grabada. Oye, nosotros en 2 horas vamos a alcanzar a discutir como 3 de las 7 rúbricas y ni aún así termina de hacer el diseño de esto. ¿Por qué? Porque son muchos elementos menores los que están incluidos. O sea, aquí no se trata simplemente de leer o releer la rúbrica. Concretamente, ¿en qué debo fijarme? ¿Qué debo incorporar? ¿Qué estrategia tengo si me aparece tal situación? Eso es lo que, por eso me doy el tiempo, ¿ya? Por otro lado, mira, una cosa, insisto, es la oportunidad de participación y otra cosa que quiere ver directamente estos correctores es cómo tú gestionas la participación. Son 2 cosas diferentes. Insisto, al comienzo, oportunidad para participar y segundo, cómo gestiono. El docente gestiona la participación de manera efectiva, asegurando que todos se sientan escuchados y valorados. Aquí, por ejemplo, suele suceder que a veces uno le hace preguntas a los niños y hay niños que hablan así como súper bajito y no se le entiende nada. Y uno así como que le pica la garganta por querer intervenir, para que estamos con cuestiones. Pero no pueden hacer eso, tienen que esperar a que verdaderamente el menor pueda dar a conocer lo que está planteando, porque eso también es parte de la escucha atenta. Y lógicamente yo puedo ir recreando y me voy retomando de aquellos elementos que nutren directamente mi experiencia. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado, la gestión de la participación. Mira este elemento que yo lo encontré maravillosamente genial. El docente interviene para evitar que algunos estudiantes monopolicen la discusión y para fomentar la participación en aquellos que son más tímidos o reservados. Mira el concepto interesante.
el docente interviene para evitar que algunos monopolicen la discusión. Y eso, aunque a veces no nos damos cuenta, no siempre se considera como tal. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero puntualmente que en ocasiones nosotros vamos trabajando, nosotros vamos diseñando y nosotros vamos haciendo cosas, pero generalmente ocurre, y suele suceder mucho, que directamente hay algunos que se toman el control completamente de la fase donde se está opinando. Entonces, hay momentos, ¿qué estrategia tengo yo? No para frenar, pero ¿qué estrategia tengo yo? A lo mejor, cuando veo a uno muy opinante, oye, me encanta que tengo acá alumnos súper opinantes, pero ahora nos vamos a detener en este segundo y a partir de ahora, aquellos que les gusta opinar, quiero que busquen dentro de sus compañeros a alguno de los que ha opinado a lo mejor poquito. Les doy un par de minutos para que se coloquen de acuerdo, de manera que también puedan compartir información y ahora ellos se atrevan, también los invitamos a ser opinantes. Es decir, el que monopoliza la conversación ahora va a apoyar a otro para que también pueda hacerlo y también pueda ser partícipe de él. Estrategia simple, que no te va a llevar mucho tiempo, o al revés, cambio de roles, porque si el trabajo es en dupla, ya uno de los dos toma la palabra, cambio de roles. Ahora, si ese otro no se siente capaz de verbalizarlo, bueno, escríbalo, dibújelo, grafíquelo como tú gustes, pero en poquito tiempo. Y ahí, lógicamente, está ahí en duda. Ahora, ¿cómo grafico algo en poquito tiempo? Simple. Un par de monitos, un post-it, y eso lo pegas. Y luego comentas. Acuérdense técnicas. Visual thinking. Les mostré hace un tiempo atrás cómo era el visual thinking, que eran como puros palotes. Ya, visual thinking. Pensamiento hecho en imágenes. Así que algunos ahí van a quedar medio colgados los que están ahí en línea porque no saben de estas técnicas, pero para eso tienen que ser parte de estos talleres, si no, no funciona. ¿Ya? Eso por un lado. Ahora, mira, actividades colaborativas, colaboración entre pares. El docente diseña e implementa múltiples actividades a lo largo de la clase que fomenten la colaboración entre estudiantes. Una resolución de problemas en conjunto, una pregunta que sea respondida entre dos, un mini diálogo, ya el colocar, tal como decía Franco, ya van a colocar algunos elementos en una línea de tiempo, ya, pero háganlo entre dos, colóquense de acuerdo, consensúen, peleen ahí, discutan un poquito, ya, que tengan claro por qué lo hicieron y qué es lo que buscan, ya. Las actividades colaborativas están bien estructuradas, están los roles definidos, están las responsabilidades claras de cada estudiante. Esos roles no necesariamente los voy a entregar yo, ellos deben ponerse de acuerdo. Uno, ¿qué es lo que orienta? Ya, de las duplas, el que escribe es el que le guste más hacerlo y el que se sienta más cómodo de hacerlo. El que no se sienta capaz de hacerlo o al que le cuesta un poquito más, la sugerencia es que él opine, verbalice para que su opinión también se plasme dentro de lo que se va a escribir. Es decir, jugaste o trabajaste o incorporaste las fortalezas de ambos. ¿Ya? Entonces, bueno, todas estas pautas que les estoy mostrando, lógicamente van a estar incorporadas en el Classroom. Cosa que las puedan visualizar, las puedan imprimir, las puedan trabajar, las puedan cotejar. Insisto, hasta acá, cuando hablamos de las dos primeras rúbricas, si tú te das cuenta, son muy pocos los elementos de ellos que se llevan a la planificación, pero son técnicas que debo tener o estrategias que debo tener en caso de. No nos olvidemos que tengo que ir monitoreando el aprendizaje en todo momento. En todas sus actividades incorporen checklists para que hagan un chequeo rápido de cuánto van avanzando, lo cual, por supuesto, va a ser un excelente insumo para la metacognición. ¿Ya? Continuamos, mira. Ahora, una cosa dentro de la colaboración es que se colaboren entre ellos, pero hay otro aspecto que también tiene que visualizarse. Cómo interactúan y se apoyan mutuamente.
Te das cuenta que son como pequeños elementos que pareciera que son lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, mira, en la interacción y el apoyo mutuo, importantísimo acá, los estudiantes interactúan entre sí de manera frecuente, de manera positiva y constructiva durante las actividades colaborativas. Claro, esto es importante velarlo también. ¿Por qué? Porque a veces, es curioso, pero son duplas, pero no es la idea que uno de los compañeros, que a lo mejor tiene mayor fortaleza, no es la idea que él se esté burlando de las opiniones de su compañero. Si lógicamente eso ocurre, necesariamente debo intervenir como docente, debo intervenir como profe, ¿ya? Porque eso atenta con la rúbrica anterior, ¿ya? Además de ello, mira otro aspecto que se evalúa dentro de la colaboración: responsabilidad compartida. Qué buen concepto. Y aquí me voy a enfocar en algo que es súper claro y que se van a acordar los que están en línea, y ustedes se van a acordar de esto. Recuerden su etapa estudiantil, su etapa de estudiante. ¿Se acuerdan cuando ustedes disertaban, por ejemplo? Y uno, ¿cómo partía la disertación? Con algo y una frase súper simple. A mí me tocó disertar sobre este tema. A mí me tocó disertar del tema. Es decir, el tema lo dividíamos en cantidad de alumnos que teníamos. Ya éramos 3 en el grupo, ya cada uno aprendió una parte. Ya, pero ahí de colaboración no hay nada, po. Ahí de colaboración, ahí lo que hay es simplemente es una distribución, es repartir la torta. Pero justo en este grupo de A3, cuando estábamos disertando, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando faltaba uno integrante del grupo? Lo primero que hacía el profesor, ya, pero el tema no lo tomaron completo. El tema, por lo que veo, directamente tomaron una parcialidad del tema. Es que no vino Juanito, profesor. Responsabilidad compartida. Bueno, ustedes son parte del grupo, o sea, ustedes también tienen que asumirlo, ¿o no? Bueno, esto también se busca acá. O sea, que uno escriba y que el otro colabore no significa que el que no está escribiendo se exenta de. Él también tiene responsabilidad porque le está sugiriendo ideas. ¿O estoy mal yo? ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Suele ocurrir constantemente, suele darse el hecho de que en ocasiones, es muy común que en ocasiones siempre se le carga la responsabilidad al alumno que tiene un mejor desempeño. Pero resulta que el alumno que a lo mejor se quedó directamente rezagado también tiene una responsabilidad. También es parte de esa dupla. También es parte de ese grupo. Por lo tanto, no lo exenta. Y ahí es donde de repente los chiquillos de educación especial se caen. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando la profesional del PIE apoya a un niño que ha quedado rezagado, qué sé yo, generalmente lo aísla. No, tiene que ser parte de la dupla, tiene que ser parte del grupo. Y tiene que también él asumir una responsabilidad con respecto a esto. Él también tiene responsabilidad en el aprendizaje. Porque de lo contrario se va a acostumbrar a seguir siempre asistido, po. O no me digan que no le ocurre que a veces los mismos niños o sea, los chiquillos tienen un diagnóstico de tipo transitorio y prácticamente le preguntan todo a la profesional de apoyo. Bueno, ¿y dónde está la autonomía de ese menor? Es decir, va a tener que tener un apoyo permanente. No correspondería. Ya. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? Angélica. Profe, consulta. Pregunta. Por ejemplo, en esto que menciona respecto a la responsabilidad compartida, si van a trabajar, por ejemplo, en grupo o van a trabajar en pareja, sugiere usted que, por ejemplo,
no sé, la guía, lo que van a hacer, etcétera, sea, o la línea de tiempo, como decía Franco, sea una para el grupo, o que independiente de eso, como que cada uno tenga su propia, no sé, guía, y después lo compartan, porque sería como lo que usted mencionaba, o sea, yo igual tengo la mía y tú tienes la tuya, esta es la mía, yo la llené, yo la respondí. Ya, no, aquí el material compartido. El material compartido. Por último, del material compartido, una vez que se haga todas las correcciones, qué sé yo, a lo mejor posteriormente puede cada uno sacar una parte, un extracto. Inclusive tampoco ni siquiera debiera tener prácticamente un elemento adicional. Simplemente necesitaría el niño, al ser un protagonista en el aprendizaje, ni siquiera va a necesitar el apoyo, porque ya lo aprendió. ¿No se lo olvidó? Recordemos que cuando trabajamos con aprendizaje profundo, el niño está tan motivado que no se da ni cuenta ni cuando son el timbre. Nos pasa, por ejemplo, cuando uno hace capacitación a los profesores. Yo ahora estoy diseñando talleres para profesores, más allá de la evaluación docente, talleres para profesores prácticos de cómo desarrollar aprendizaje profundo en los niños. Lógicamente, utilizando herramientas como inteligencia artificial y toda esta gamificación, todos estos elementos nuevos, ¿ya? Todo lo que directamente tiene que ver con aula invertida. Entonces, rico tener y dominar estrategias de este tipo. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, aquí lo fundamental es que el niño aprende haciendo. Ya al hacerlo una vez, no necesita que esté registrado en el cuaderno ni que se lleve para el recordatorio. Ya lo vivió. Ya lo viviste, no necesitas el recordatorio. Y por último, si quieres recordarlo, vuelves a intentarlo y te vuelves a nutrir de la experiencia. Voy a hacerlo puntualmente ya. Aprendiste a usar una herramienta en el computador. No necesitas anotar paso por paso. Lo hiciste una vez, lo volviste a hacer y a lo mejor te equivocaste entre medio. No importa. Pero ya la tercera te salió solo, no necesitas ningún apoyo. Y si te equivocaste, bueno, ya sabes en qué te equivocaste y sabes cómo revertirlo. Por eso, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, hoy en día estoy con esta iniciativa paralela dentro de lo que yo hago de ir haciendo, por ejemplo, estos portafolios a tiempo real con los profes. Bueno, lamentablemente la semana pasada no estuve como muy presente, pero ahora retomo ya a partir del día domingo en adelante, donde yo voy haciendo el portafolio, las mismas tareas que van haciendo ustedes, pero la voy diseñando en el mismo formato de portafolio. Estoy haciendo como 5 o 6 portafolios simultáneos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando uno va escribiendo, yo siempre voy relatando por qué lo redacté de tal forma o por qué lo redacté de esta forma concreta. Porque dentro de la redacción es tan descriptivo lo que voy haciendo que permite que un tercero u otra persona que lo observe se vaya imaginando todo tal cual está viviendo, tal cual está transcurriendo o tal cual transcurrió o va a transcurrir. Entonces, de eso se tratan estas iniciativas que son más vivenciales. Por eso, cualquier asesoría no puede ser una jornada, 2 jornadas, no van a aprender nada, porque están calentando la materia para la prueba. Esto es para internalizarlo, esto no es para la evaluación docente. Esto, el resultado se va a dar solo. Esto es lo que te exige tu trabajo. Esto es la forma de enseñar de hoy. No es para un resultado. Y eso, el que se enfoca en el resultado, no le sirve de nada. Porque el día de mañana se va a olvidar. Aquí lo que necesito es tomar conciencia de todo esto adelante. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya. Nos quedan unos poquitos minutos. Vamos con la tercera parte. La tercera parte, que aquí también coincidimos con todas las pautas que hemos llevado con educación especial, necesidades autoridades transitorias, tiene que ver puntualmente con esta rúbrica que aquí ya es un poquito más, va un poquito más de lleno a la esencia. Es decir, aquí verdaderamente se logra visualizar verdaderamente a dónde apunto. ¿Por qué? Porque la tercera rúbrica de estas 7 tiene que ver puntualmente con esta rúbrica que aquí ya es un poquito más de lleno a la esencia. Es decir, aquí verdaderamente se logra visualizar verdaderamente a dónde apunto. ¿Por qué? Porque la tercera rúbrica de estas 7 tiene que ver puntualmente con esta rúbrica que aquí ya es un poquito más de lleno a la esencia. Es decir, aquí verdaderamente se logra visualizar verdaderamente a dónde apunto.
Bueno, en el caso ahí de la Claudia, todavía le quedan varias más, que tiene 9, ¿ya? Aparece directamente este indicador que se llama contribución de las actividades al logro de los objetivos, ¿ya? Aquí voy a ser como súper enfático, como súper claro. Si tu objetivo de clase para 40 minutos fue algo súper concreto y tienes 40 minutos para desarrollar esto, lógicamente las actividades que vas a desarrollar apunta a la habilidad, apunta al contenido o apunta a la actitud. O en su conjunto, lógicamente, ¿ya? Pero no pierdan el tiempo en colocar muchas actividades, porque no van a alcanzar. Entre más actividades, menos tiempo queda para la reflexión, menos tiempo queda para la conversación, menos tiempo tengo para poder generar aprendizaje profundo, pues si para eso necesito tiempo. Por eso, vuelvo a reiterar lo que señalaba hace un momento, de lo bueno poco, pero profundo. ¿Ya? Entonces, bajo esos conceptos, bajo esa mirada, indudablemente que todo lo que voy a generar en mi clase, de acuerdo a lo que dice acá, mira, lo primero que te señala, el indicador evalúa la capacidad del docente para organizar. Ya. Organizar significa, haz lo que vas a hacer para lograr este objetivo, pero en el tiempo definido. Por lo tanto, no te sobra tiempo, ni te falta tiempo. ¿Y cómo eso lo domino? En la medida que yo sé cómo son mis estudiantes. Si yo sé que son buenos para hablar, si yo sé que son buenos para opinar, yo sé que son buenos para levantar la mano, que son buenos para argumentar, si son buenos para cuestionar, si son buenos para saber, oiga, profe, pero yo vi esta otra fuente o yo vi este otro elemento. Entonces, ¿para qué traes tanta actividad si no van a alcanzar? Franco, por ejemplo, nos estaba comentando que él va a trabajar una línea de tiempo. Ay, pero Franco, ¿y si la terminan muy rápido, qué van a hacer? ¿Se van a mirar las caras? No, pues, ya, ok, hicieron la línea de tiempo. Después que hicieron la línea de tiempo, bueno, me daré el tiempo para directamente para gestionar, para que nos comenten, para que nos verbalicen qué acuerdos tomaron y qué es lo que fueron lo que registraron. Puedo hacer las comparaciones con las otras personas, en este caso con los otros compañeros. Puedo darme el tiempo de que otros compañeros me complementen a mí. Puedo yo como profesor sugerir incorporar nuevos elementos. Es decir, la misma línea de tiempo la trabajamos, pero de lleno. No, es que la línea del tiempo, que después el organizador gráfico, el dibujito, que después hagan una oración. No, si acá no se trata de el que hace más actividad gana. Aquí lo que importa es que el niño, dentro de su protagonismo, le quede claro cuáles son los conceptos nuevos, cuáles fueron los procedimientos. El profesor modeló un procedimiento, lo logré hacer de forma independiente. ¿Qué logré? ¿Qué me faltó? ¿Qué puedo mejorar? ¿Esto para qué me sirve en la vida diaria? Importante el contexto. ¿Dónde más lo puedo aplicar? Y mientras estás haciendo todo eso, bueno, ¿qué tan inclusivo fuiste? ¿Qué apoyos adicionalmente tú mismo le pusiste a otros niños para que lograran el mismo desempeño? O sea, tenés que ser muy optimista para creer que te va a sobrar tiempo para hacer otra segunda actividad. A lo mejor yo lo puedo complementar, lo puedo visualizar, lo puedo revisar, podemos sacar una conclusión en general. Puedo aplicar aquí la técnica 3-2-1. Puedo acá a lo mejor visualizar lo que aprendí. ¿Era lo que yo esperaba? ¿No era lo que yo esperaba? ¿Por qué? ¿Qué faltó? Desarrollé, enseñé esa actitud que yo mismo dije que me iba a aprender. ¿En qué contribuyó la actitud al logro de mi meta? ¿Y tú crees que te va a alcanzar tiempo para más?
como decían por ahí en redes sociales, lo demás es avaricia, ¿ya? O sea, una actividad nuclear importante que me direccione de manera directa a lo que yo quiero enfocarme. Franco, me levantaste la mano, hijito. Sí, a eso iba. O sea, lo que aprendí yo al momento de ponerla en práctica la clase es eso, no casarme con dos actividades necesariamente, una sola. Y además, como te dice, o sea, si yo hago esa... A ver, lo que yo más o menos fui observando es que también hay un temor de quedarte sin algo que hacer con los niños. Quédate en blanco. Claro, cuando siempre hay algo que hacer, o sea, siempre tú puedes, hasta con el simple hecho de, bueno, a lo mejor no tengo un material concreto, por ejemplo, si terminaron rápido, pero ahí está tu habilidad de organización, de decir, voy a preguntar esto, voy a incentivar esto, voy a hacer que participen entre ellos de una manera distinta. O sea, el tiempo, yo creo que siempre va a ser 1000 veces mejor que terminen más rápido a que no terminen, ¿cierto? O sea, yo creo que por ahí va el aprendizaje que al menos en mi experiencia yo obtuve. Además que la gran problemática, además uno tiene que cuesta sacarse eso de la cabeza, es que no son 90 minutos. O sea, uno siempre, al menos a mí me pasa mucho, yo no tengo bloques de 45 minutos, por ejemplo. Hace 11 años que hago bloques de 90 minutos. Entonces, sacarse esa cuestión de la cabeza, de que son 40 minutos, es re difícil. Y por eso, sabiendo esa situación, yo creo que uno tiene que hacer el cambio de chip completo y decir, no, o sea, voy a simplificar un poco esto en pro de también lograr todo lo que me pide la rúbrica es como nadar en la rúbrica finalmente, es como andar en ella y disponer de todos tus elementos que además tú tienes como profesional. O sea, también hay una idea de confiar en lo que uno puede hacer. Confiar en sus capacidades profesionales, y es eso, particularmente es eso, es conocer, o sea, uno siempre tiene técnica, incluso, ya, ok, expusieron las conclusiones con respecto, ya dieron a conocer el por qué colocaron tales elementos, por ejemplo, dentro de la línea de tiempo, y ya yo puedo colocar ahí, yo puedo colocar el desafío, ok, pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si en tal lugar de la línea de tiempo este acontecimiento no, yo lo saco, lo extraigo? ¿Qué hubiera ocurrido como consecuencia? Entonces ahí le diste vuelta el escenario, lo vuelves a hacer repensar, lo vuelves a comentar y es la misma actividad. O sea, tú le colocas, le cambias el escenario, tú le das, inviertes la situación. Entonces, por ejemplo, no sé, estamos hablando de una temática como el aborto. Pucha, puede generarse un debate de lo que estamos a favor, lo que estamos en contra, qué sé yo. Y pueden ser como muy categóricos. Ok. Cada uno defendió su postura y cada uno fue radical en defender su postura. Ya, pero llegado el momento y digo, ya, me quedan claras las posturas que hemos tratado el día de hoy, pero yo quiero cambiar un poquito el contexto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si estamos en este país enfrente a una eventual guerra? Donde en este momento esto implicaría que se genere una hambruna. ¿Estaríamos de acuerdo o en desacuerdo frente al tema? O sea, le cambiaste el escenario, le cambiaste las condiciones. Es decir, nuevamente se tienen que reunir, nuevamente tienen que compartir, nuevamente tienen que dialogar, nuevamente tienen que anticipar esta situación. Por ejemplo, mira, hoy día nos acompaña Abigail. Abigail se está incorporando recién hoy y Abigail trabaja todo lo que es educación intercultural. Y por ejemplo, acá hay escenarios que son muy interesantes dentro de la interculturalidad. Entonces, por ejemplo, uno de los escenarios muy interesantes es directamente, bueno, hoy en día normalizamos todo como que todo fluyó desde el descubrimiento y la conquista, como que todo fluyó de manera natural. Pero resulta que acá también hay una otra mirada, otro punto de vista de no solamente de la historia, de todas las ciencias que hoy en día estamos, de nuestro propio sistema escolar, hay una mirada que a lo mejor es diferente. Esa mirada diferente también aporta a la discusión y aporta mucho, aporta al enriquecimiento cultural. Y también puedo cambiarle bastante esto.
También puedo sacarle partido a esto, pero va a depender de cómo gestiono esa participación, cómo gestiono esa colaboración, cómo lo logro a ellos empoderarlos. Ahora, ¿qué es importante acá? Insisto, esta rúbrica habla de organizar actividades de la clase de manera que contribuyan al logro del objetivo propuesto. Es decir, la actividad puede ser genial, puede haber participación, colaboración, un buen ambiente, todo lo que tú queráis. Pero hay un solo defecto, o hay un solo problema. No apuntaba para el objetivo de la clase. ¡Wow! Vaya problemón. Entonces, si no aporta, sácalo. Por ejemplo, yo ahora estoy capacitando a varios colegios adventistas, ¿ya? Ahí me mandan las gracias ahí las chiquillas por TikTok. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando, paralelamente estoy trabajando con el colegio, asesorando a los profesores del Colegio Adventista de La Calera, de Quilpué, de Valparaíso, La Serena. Parto la próxima semana con Tocopilla, con el Colegio Sagrada Familia, y ahí estamos viendo la posibilidad de asesorar también a los colegas aquí en Iquique, a la educadora de párvulo. Ahí estamos haciendo ahí una gestión para ver, y bueno, y estoy a la espera también de capacitar a los profesores acá en la comuna de Mejillones. Además de los que trabajo en mi asesoría de compartiendo aula y asesorías personalizadas. Y cuando trabajo todo esto, suele suceder mucho, por ejemplo, enfocándome directo, bueno, trabajé también harto tiempo desde otro punto de vista religioso, porque siempre fui asesor de evaluación docente del Don Bosco en Antofagasta, pasado por todas las religiones, pedagógicamente hablando. Y se daba esta situación de que habitualmente, por ejemplo, los colegios que tienen una doctrina religiosa comienzan con una oración y terminan con una oración. Yo valoro enormemente su creencia religiosa, súper respetuoso de ello. Pero en una clase grabada, la pregunta, ¿esa oración contribuye al objetivo? Por último, lo hago antes de la grabación o después de la grabación, pero no en la grabación, porque los va a desenfocar. Automáticamente te sacó. Automáticamente quedaste fuera. Porque ya pasaste de que algo que ibas como directo al objetivo, te desviaste. Es decir, si yo miro la rúbrica, te dice, ¿existen coherencia entre todos los objetivos propuestos y las actividades realizadas? Ya, a mí justo se me ocurrió hacer la oración, y la oración no apuntaba al objetivo de la clase. Es decir, automáticamente me mandó esa parte o este aspecto de mi clase, me lo mandó a básico cuando dice existe coherencia en la mayoría de los objetivos propuestos con las actividades realizadas. No es en todo, porque ya incorporé una actividad adicional. Entonces ahí me perdí. Y la Jime me dice, muy clarito se agradece. Bueno, genial, que sirva. Entonces, por otro lado, mira lo que dice acá. Y esta es la frase cliché. Ojo, cuidado en el nivel competente. Hay una I, no una O. ¿Qué es lo que dice esta letra? Y el tiempo es adecuado para el desarrollo de todas las actividades grupales o individuales. Es decir, no sobra ni falta tiempo. Entonces, hay algunos que lo han hasta celebrado el hecho que dicen, no, es que ahora no se va a evaluar el cierre, que no me preocupo de eso. El cierre o no cierre mayormente no tiene que ver con esto. Lo importante es que dentro de los 40 minutos que se segmentaron o que se grabó o se percibió esta grabación, lo importante es, ¿se logró el objetivo o no se logró el objetivo? Es que es muy poquito tiempo para lograr el objetivo. Entonces, reduce el objetivo. Simple, pues, para que te calce, pues. ¿Ya? Por otro lado, mira lo que dice acá. En el nivel destacado, el docente propone objetivos relacionados con actitudes o actitudinales o transversales, y en la clase se observa que monitorea explícitamente el avance y desarrollo. No basta con que yo lo enuncie en el objetivo específico. ¿Cómo lo enseñaste en clases?
Y además te pide que lo monitorees. Acuérdense que le dije, checklist. Listas de chequeos de todo lo que vayan avanzando, de todo lo que vayan trabajando. Los mismos niños te van a ayudar a monitorear esto. ¿Ok? Ahora, bueno, dudas, chiquillos, hasta acá. ¿Se entiende dónde vamos? ¿Se entiende dónde profundizamos? Solamente quería compartirle esto. Mira, aquí hay una pauta que también he creado que se llama contribución de las actividades al logro de objetivos. Y aquí estamos hablando directamente de estrategias pedagógicas, específicamente de la contribución de las actividades al logro. Bueno, esto se mide a través de la coherencia entre los objetivos y la actividad. ¿Existe una coherencia entre los objetivos propuestos para la clase y las actividades realizadas? El docente implementa actividades o realiza preguntas que permite que a los estudiantes puedan abordar estas habilidades, conceptos y procedimientos definidos en los objetivos. Ya, cuidado con esto, mira. Yo genero la actividad, yo puedo generar la pregunta, pero es el estudiante el que define este concepto y es el mismo precisamente el que aborda, el que asume y el que construye el significado de esta habilidad o de este caso de estos conceptos o de estos procedimientos. Yo gestiono, ellos lo deciden, ellos construyen ese aprendizaje. Todas las actividades realizadas se relacionan con los objetivos propuestos, evidenciando una planificación intencionada y un propósito claro para cada actividad. Más claro, echarle agua. Es decir, la actividad no está ahí por bonita, no está ahí por entretenida. Está ahí porque te va a llevar directamente en el camino para lograr el objetivo que dijiste o que te trazaste. ¿Ya? Por lo tanto, y acá viene la segunda variable, el uso del tiempo. El tiempo asignado a cada actividad es adecuado para el desarrollo completo y significativo. Y el desarrollo completo se termina. Significativo fue conversado, fue dialogado, fue definido de manera conjunta, permitiendo a los estudiantes explorar conceptos y practicar las habilidades propuestas. Es decir, no basta con que lo definan, tiene que ponerlo en práctica. El docente gestiona el tiempo de manera efectiva, evitando dilataciones innecesarias o actividades que se extiendan más allá del propósito de aprendizaje. Se mantiene un ritmo dinámico de la clase, asegurando que todos los estudiantes estén involucrados y motivados durante la sesión. ¡Wow! Ese sí que es el desafío. ¿Por qué es desafío? Porque se requiere verdaderamente que yo tenga esa, como diría Gary Medel, esa chispeza de profe, ¿ya? Esas ganas, ese ímpetu, esa sonrisa, ese carisma, ese juego de tonalidades, ese juego de voces, eso de estar completamente en todo momento sintonizado con ellos. Porque si yo voy a generar esta tremenda clase y voy a estar con una actitud así como súper parco, así como que no se me mueve un músculo, con un tono que casi no se me nota, que estoy enojado, que estoy aburrido o que no expreso nada. Hoy día mientras miraba unas publicaciones, decía, esta es la cara de nuestro director contento, y salía a decir director así, y esta es nuestra cara del director enojado, y la misma cara. Ya, hay algunos que hacen clase así, ya, o sea, cero carisma. Yo les he comentado anteriormente que la primera vez que me tocó evaluarme, por el 2005, hace harto rato atrás, ocurrió que yo lo primero que me llamó la atención, bueno, yo soy grandote, soy gigantón, yo mido 1,84 y precisamente no soy delgadito, como me dijo mi nieto por ahí, soy robusto, me dijo. También me quiso decir que era gordo, pero bueno, dejémoslo en robusto. Y me acuerdo que lo primero que me llamó la atención cuando yo vi los primeros 2 minutos de mi grabación, me llamó muchísimo la atención el hecho que yo me veía, pero tan grande, en proporción a mis estudiantes, incluso en proporción al mobiliario.
la pizarra no era muy alta, entonces yo me veía como gigante. Pero a la vez, lo segundo que me llamó la atención en esta grabación, la primera vez que lo hice, que salí destacado, fue el hecho de que qué manera de hacer gestos cuando iba haciendo la clase. Porque en todo momento, claro, uno exagera, uno es como un poco youtuber en la vida diaria, es decir, hola, ¿cómo están, estimado? Y los dedos para arriba, y la cara, y la sonrisa, y los gestos, y la mirada, colocas expresiones. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención. Claro, uno lo hace, pero uno no siempre tiene el referente de la cámara frente que tú te puedes ver. Entonces, si tienen tiempo y no les toca todavía esta grabación, grábense. Grábense, obsérvense. Para que vean muletillas, cómo se manejan, cómo se mueven. ¿Ya? O sea, pero para que sea constructivamente positivo. Importante, mirad. Monitoreo de aprendizajes actitudinales y transversales. El docente propone, propone objetivos relacionados con aprendizajes actitudinales como el respeto y la colaboración y responsabilidad durante la clase. El docente monitorea explícitamente el avance o el desarrollo de estos aprendizajes con los estudiantes a través de preguntas, observaciones o actividades específicas. Actividad específica que yo sugiero, checklist. No falla, es rápido, es colaborativa y siempre te da un ritmo interesante dentro de lo que tú haces. ¿Ok? Por lo tanto, hasta aquí quedaría en esta primera parte del análisis de la clase grabada. La única dificultad que el Franco se evalúa el 28. No vamos a alcanzar. A ver, déjame ver al tiro calendario para ver si alcanzamos a hacer otra sesión antes de... Alcanzamos, mira, justo nos toca taller el día 29, es decir, ya no alcanzaríamos, pero ahí me voy a colocar de acuerdo contigo, Franco, para que podamos, ¿y cuándo tiene la Angélica y la Maca el 27? Ya, coloquémonos de acuerdo antes para ver sus planificaciones y para poderlas apoyar previo a eso, ¿ya? Entonces, a ver, vamos viendo inmediatamente, estamos a 22, ya 22. Tienen el 27, 26, 27. Ya, vamos a tener que buscar una fecha entre el fin de semana para poder ir viendo las planificaciones de los tres. Ya, démonos ahí unos espacios, flexibilidad, coloquémonos de acuerdo por interno para ir viendo esto, para no dejarlo de lado. Pues aquí se trata de que no somos equipo. ¿Ya? Allí somos espartanos frente a este tema. ¿Les parece? De todas maneras, como les digo, todas estas pautas van a estar en el Classroom. Yo voy a subir, en lo posible, entre hoy y mañana, voy a subir todas las pautas, ¿ya? Porque acá, recordemos que son 7, más está la de educación diferencial, que también estoy ahí, que también tengo que subírsela a la Claudia. Todo esto va a quedar en el Classroom para ustedes, para que lo puedan descargar, lo puedan visualizar. Le voy a incluir también ahí, esto parece pack, ¿ya? Le voy a incluir una clase completita, ¿ya? Cómo se cumple con todo esto, pero de forma integrada. Incluso le voy a colocar ahí un prompt de inteligencia artificial que pueden ocupar completando algunos datos específicos, le podría generar también este diseño de clase. ¿Ya? O sea, todo listo para poderlo desarrollar. ¿Ya? Claudia, tú también tenés clase pronto. ¿Tú tenías en fecha? Me habías mandado el objetivo. Ya, eso tengo pendiente porque te lo voy a revisar para que te quede, pero perfecto. No, voy a tener que cambiar todo. Voy a tener que cambiar todo. No, me puse muy ambiciosa y escuchándote de poco pero bueno. Poco pero bueno, esa es la enseñanza. Sí, poco pero bueno. Claro, no, y poco pero, la conclusión es poco pero bueno y profundo. Ahí está, eso. Y ampliamente colaborativo. Claro, y yo los planteé muy ambiciosos, entonces me voy a morder. Claro, entonces la idea al contrario, o sea, que todo lo que diseñen también les dé la seguridad directamente, le dé la seguridad necesaria para poder enfrentar. A ver, por acá la Eugenia me dice, ahí me manda un número, quiero seguir al profesor. Simple, muy chiquilla.
ahí métase en mi TikTok y ahí aparecen todos los datos de mi contacto, mis publicaciones, ahí aparecen en todos mis números para que se contacten. Pero como les digo, chiquillos, los que tienen grabación, ningún problema, juntémonos. Mañana mándenme un WhatsApp a primera hora para ver ahí tiempo que nos podamos juntar durante el fin de semana, cosa de revisar su planificación y darle orientaciones así como súper precisa, súper enfocada para que esa clase grabada les salga pero excelentemente bien. Y sobre todo, como siempre le digo a mis profesores, disfruten. Algunos van a pensar que uno es masoquista, porque uno disfruta la evaluación docente. De partida, por algo estoy haciendo 6 portafolios en línea. Semana a semana voy trabajando 2 horas y voy haciendo 6 portafolios en línea cuando todos están luchando contra uno. Pero esto tiene que ver directamente con darle a conocer y darle la tranquilidad que esto es parte de nuestra pega. Y que es parte bonita de nuestro trabajo porque crecemos. En estas conversaciones podemos conversar, podemos discutir, podemos darnos un power, un empuje. Y yo creo que eso nos falta como profesores, ser más colaboradores. ¿Cómo se puede unir? Me preguntan a TikTok. ¿O cómo se pueden unir directamente a mis clases? Bueno, ahí busquen en los datos de mi perfil de TikTok, encuentran todos los datos que necesitan, chiquillos. Ahí están los videos y están todo lo que habitualmente estamos siendo parte de. Ya, yo me quedo de todas maneras, me quedo un ratito ahí en la transmisión en vivo, pero sí voy a terminar con estos chiquillos, los voy a liberar porque también tienen que dormir, tienen que descansar y reponer fuerza. Si no hay más dudas, muchachos, estamos en comunicación. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves en el mismo horario. Y con los chiquillos que tienen grabación esta semana, nos juntamos dentro de, yo creo que entre sábado, domingo y lunes. Vamos a tener que buscar ahí espacios y tenemos que sacar adelante esas clases grabadas. ¿Les parece? Así que nos vemos, chiquillos. Cuídense harto. Yo me quedo un ratito acá en línea para dar y responder algunas preguntas específicas y estamos en contacto. Abigail, espero que te hayas sentido súper grata en este tema de interculturalidad y bueno, bienvenida a todo lo que es esta iniciativa de Compartiendo Aula. Aquí, mira, este grupo somos todos colegas, nos tratamos como tal, nos respetamos y la verdad que aprendemos, pero de una manera bien divertida, bien dinámica. Así que todos siempre invitados a ser parte de esta asesoría. ¿Ya? Nos vemos el otro jueves, chiquillos. ¿Ya? Un abracito, que estén súper. Chau, chau. Y me quedo con ustedes, chiquillos, en línea.